Aquí iniciamos. Buenas noches, tengan todos los presentes y las personas que nos vean en diferido esta grabación. Bueno, en esta ocasión tenemos un debate entre una cristiana evangélica y una cristiana testigo de Jehová, en este caso la señorita Rose y la hermana Gina Corona. Entonces vamos a estar hablando, o van a estar debatiendo, mejor dicho, acerca de la deidad de Cristo. Van a discutir un punto en particular, si Cristo, la persona del Hijo, es un ser creado, una criatura. En eso van a estar desarrollando ambas debatientes este debate. Les recuerdo que, como en todo debate, siempre las reglas de habla y discusión siempre va a ser con mutuo respeto, nunca se va a atacar a la denominación, ni a las creencias en particular de la persona, ni a la persona en sí. Esas van a ser una de las premisas que se debe estar sosteniendo primeramente en este debate. Recordemos que las cosas como que hacemos como cristianos son para la gloria y honra de nuestro Dios. Los ¿Quién va a empezar, perdón? Creo que se le cayó el internet al moderador. Oh, Son cosas que pasan. Bueno, si no, igual, si a D'Angelo se le tenemos cayó. mala fama ya tenemos mala fama los testigos de Jehová que se nos cae el internet. Pero igual, si aceptás, yo te puedo tomar el tiempo a vos. Y no sé si vos tenés un cronómetro o me puedes tomar el tiempo a mí, porque, bueno, a D'Angelo lamentablemente se le cae el internet, digo, para apresurar un poco, para ganar más tiempo. No sé si estás de acuerdo. Entonces, mira, hacemos así. Tenemos un minuto de presentación cada una. Ahora empezarías vos presentándote, luego yo, y ya entraríamos a los 10 minutos de exposición. No sé si me estás de acuerdo, si me escuchás, si no. Sí, entonces nos presentamos. Sí, adelante, Gina. Sí, bueno, pues mucho gusto, Rose. Te agradezco la oportunidad de exponer este tema sobre si Jesucristo es creado. Yo pues soy testigo de Jehová, bueno, eso ya se mencionó previamente. Y pues saludos, ¿verdad?, para todas las personas que vayan a estar presentes escuchando este debate y espero que sea de beneficio para todos. Amén, muchas gracias. Y bueno, ustedes ya me conocen, Rose Engels, cristiana evangélica, y también me voy a estar con este compartir con la hermana Gina Corona, que vuelve al moderador. Sepan disculpar, son problemas que pasan, pasa a todos, el tema con la internet. Bueno, les deseo muchas bendiciones también, gracias por estar acá, este canal que empieza, recién empieza a crecer a poquito, para la gloria de Dios. Y bueno, sin más que agregar, vamos a darle el pase al moderador, a ver si nos puede tomar el tiempo. Voy a empezar yo con 10 minutos de exposición, luego va a seguir Gina con sus 10 minutos de exposición, luego serán 15 minutos de refutación para cada una, 3 preguntas y 10 minutos de conclusión final, así que ese va a ser el formato. Adelante, moderador. Si el moderador, si no, igual cualquier cosa yo tomo tiempo, pero no me toca. Dárselo. Sí, creo que se le volvió a calentar. Bueno, hacemos así. Voy a empezar yo, no sé si vos tenés un cronómetro, me lo querés tomar el tiempo a mí o si confías en mí me lo tomo yo. Como
como te sientas más cómoda. Disculpa, es que no te escuché. Si querés, puedo empezar yo, o si tienes un cronómetro ahí a disposición, me tomas vos el tiempo a mí y después te tomo yo 10 minutos a vos. Estoy mirando para abajo porque estoy buscando justamente el reloj en el celular. Como gustes, como gustes. La verdad no tengo mucha experiencia en esto, pero como tú digas se puede hacer. Perfecto. Busco el cronómetro. Y te doy los míos. Y empezamos con mis 10 minutos de reputación. Bueno, empiezan mis 10 minutos de exposición a partir de ahora. Tengo 10 minutos. Bueno, ¿Jesús es un ser creado? Esa es la pregunta de este debate. Empecemos con la comparación entre Juan 8:58, que es por donde quiero empezar, con Éxodo 3:14. Vamos a hacer un paralelismo en el estudio de estos dos versículos bíblicos. Dice en Juan, por ejemplo, 8:58, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy en mayúscula. Y dice en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo una identificación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que nuestro Señor se identifica con el gran yo soy. Esto significa que se compara con Dios mismo. O sea, Jesús está diciendo implícitamente, yo soy Dios. Entonces, se está comparando está diciendo que Él es Dios eterno y no creado. Nuestra amiga Gina deberá, vamos a ver si será capaz de responder a las siguientes preguntas. Primeramente, ¿cuántos gran yo soy existen? Existe un solo gran yo soy. Existen en la palabra, en la historia, en todo lo que existe, solamente uno, y ahí es un gran yo soy, y ese es Dios. Y Jesús estaba diciendo implícitamente a sí mismo, Dios. En Éxodo 3:14, el Padre dice yo soy. Y en Juan 8:58, Jesús, del mismo modo, porque es como el Padre, porque es Dios verdadero y creado y eterno, dice él, yo soy. Y eso significa que son una misma sustancia, un solo Dios. De hecho, en el texto 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Querían arrojarle piedras, obviamente, porque Jesús se identificó con el gran yo soy, Dios mismo, el eterno, increado. Identificarse con el gran yo soy es una muestra implícita de que Jesús no fue creado. Se identifica como eterno. De hecho, esa es una de las características de él, porque vayamos ahora entonces al capítulo 1 del libro de Juan, versículos 1, 2 y 3, o sea, los 3 primeros textos bíblicos. Y vamos a analizarlo juntamente con Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. En Juan 1 al 3 dice lo siguiente, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora notemos esto, retengamos esto en la memoria y vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos de 15 al 16. Él es la imagen del Dios invisible, dice, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Prestemos atención a que dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Quizás, o probablemente, mi oponente quiere utilizar o usar la versión de los testigos de Jehová, donde dice, y el verbo era un Dios, como para intentar zafar. Pero desde ya dejó en claro que la palabra dice que Jesús es el creador de todo lo que existe. Y creador solamente hay uno. El gran yo soy,
el único Dios eterno e increado, veníamos diciendo al principio de la exposición. Entonces, dice Isaías 45, capítulo 45, versículo 7. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo esto. Dice Jeremías también 33, capítulo 33, versículo 2. Así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor la formó para establecerla. El Señor es su nombre. Entonces Juan no habla de un Dios, porque si no en Jeremías e Isaías no hablaría de un único Dios creador, el mismo gran yo soy. Aclaro y destaco que cuando digo que no habla de un Dios en el sentido de la traducción, porque la traducción es Dios, ¿no? Para que no se malinterprete. Entonces Juan no habla de un Dios como la traducción del testigo de Jehová, sino porque en Jeremías e Isaías, si no, no hablaría de un único Dios creador, el mismo gran yo soy de Isaías y Jeremías, es el mismo gran yo soy de Juan 1. Cuando Colosenses dice, Él es la imagen es mucho más que semejanza superficial e incidental. Implica que existe un prototipo e incorpora la esencial realidad de su prototipo. Veamos Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Pablo, en la carta de los Colosenses, está exaltando a Jesús. Está proclamando su grandeza y su preeminencia por sobre toda la creación. A eso se refiere con primogénito de toda la creación. A una supremacía y no a ser el primer ser creado. De hecho, los gnósticos siempre despreciaron a Cristo diciendo que él era una emanación del ser supremo, o sea, como lo mismo que predican amigos testigos de Jehová. Y Pablo refuta esta herejía predicando. Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, o también predicando, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o en Filipenses 2:6, que dice que siendo en forma de Dios, como bien dice Filipenses, al llegar a ser hombre, no dejó de existir en la forma de Dios. ¿Qué estamos diciendo entonces exactamente? Que el Padre y el Hijo son una misma sustancia, tal cual lo explica la Trinidad, y como bien dice en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad a las alturas. Entonces, ¿quién es Cristo? Es Dios revelado. Por esta misma razón, es que encontramos que Jesús dijo a Tomás, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Todos sabemos que Jesús siempre decía que él y el Padre uno son. Entonces, Cristo es Dios revelado. Por eso Jesús dijo a Tomás, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, como dice Juan 14, versículo 7. Y dijo Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Juan 14:9. En Cristo el invisible Dios llegó a ser visible. Eso es lo que estamos diciendo, que el Padre y el Hijo son una misma sustancia, tal cual lo plantea la Trinidad. Como Dios es eterno, el Hijo es eterno. Como Dios es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. O sea, hablamos siempre de una misma sustancia. Así lo dice Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 1:17. También como Dios es omnisciente, Cristo es omnisciente. En fin, siendo Dios, Cristo posee todos los atributos de Dios y los tenía cuando estuvo en la tierra. El primogénito de la creación significa que tiene preeminencia, no significa que fue el primer ser creado. Cristo ocupa la posición de primogénito principal o Señor, porque en Él fueron creadas todas las cosas y Él es antes de todas las cosas y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, para que en todo tenga la preeminencia, como dice el capítulo 1 del versículo 15 al 18. Cuando la palabra primogénito se usa con respecto a los nacidos físicamente, quiere decir el primer nacido, puesto que en la Biblia el primogénito era el hijo principal, este heredaba al padre
Y por eso, si su padre era rey, heredaba el trono. Si su padre era el sumo sacerdote, llegaba a ser el sumo sacerdote, etc. A causa de la grandeza, preeminencia, estamos hablando, asociada con la primogenitura, el término primogénito llegó a significar principal, el equivalente de señor. Entonces, me gustaría que la hermana testigo de Jehová nos pudiera demostrar que Jesús no posee todos los atributos de Dios, el Padre, que no son uno en sustancia, que no son uno en esencia. Entonces, asociada con la primogenitura, como venía diciendo, el término primogénito llegó a significar principal, el equivalente Señor, por eso Cristo es el primogénito, o sea, el Señor entre muchos. Este término se usa de Cristo como el primogénito de María, en Mateo 1:25, pero en este texto, en Colosenses 1:15, no tiene nada que ver con su nacimiento, sino con su preeminencia por encima de toda la creación. El término se usa aquí, como se usa también en Salmos 89:27, hablando de David, que Dios dice, yo también le pondré por primogénito, también el más excelso de los reyes de la tierra. Hablando de Israel, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, hijo elegido, honrado y favorecido, como dice en Éxodo 4:22. David no era el hijo primogénito, sino que Dios lo puso por primogénito, es decir, el más excelso de los reyes de la tierra. No tiene que ver con su origen físico, sino con su posición de grandeza y exaltación. Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En este texto es muy obvio que la designación primogénito no tiene que ver con el nacimiento, sino con una preeminencia. Tiene que ver con la grandeza, pues agrega, adórenle todos los ángeles de Dios. Tiene que ver con su deidad, porque solamente a Dios se puede adorar, como dice Mateo 4:10. Los testigos de Jehová, sin embargo, probablemente van a persistir en blasfemar a Cristo, insistiendo en que el primogénito significa que Cristo fue creado por Dios. Pero acabamos de mostrar que Jesucristo y que el Hijo y el Padre son uno en sustancia, y por lo tanto, el Padre y el Hijo, como dice la Biblia, uno son. Y bueno, se me pasó el tiempo en 1 minuto y medio, que te lo voy a dar a vos también. Pero quería concluir la idea, espero que no haber molestado. Se me terminó el tiempo, así que vamos a dar paso a vos, Gina, a tus 10 minutos de exposición. Bueno, 11 minutos y medio. Sí, gracias por tu exposición. En ratitos no te escuchaba bien y me fue un poquito difícil. Me fue un poquito difícil escuchar unos versículos que aplicaste porque no escuché qué textos estabas diciendo. Como hubo un poquito de interferencia, no te logré escuchar. Pero bueno, voy a tratar de explicar lo poco que alcancé, ¿ok? En el tiempo de refutación. Entonces, tú dime cuando ya empiece. Cuando empieces a hablar, empiezo a contar tu tiempo, que va a ser de 11 minutos y medio, porque yo me pasé con... Sí, está bien, no te preocupes por el tiempo. Y bueno, pues yo lo que tengo que decir, ¿verdad? Que como seguidora de Cristo, el ejemplo de Él me anima a hablar siempre con la verdad. En Juan 17:17 vemos que Jesucristo dijo que la palabra de Dios era la verdad. Y es por esta razón que el estudio profundo de las Santas Escrituras nos indican que Cristo, el Hijo de Dios, es el primer ser creado o primogénito de toda la creación. Por ejemplo, podemos ir a Proverbios 8:22 en la Biblia Reina Valera 1960, y ahí dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Entonces, si analizamos ese verbo poseer en el Strong, ahí nos aparece la palabra hebrea, caná, y nos dice que esa palabra es el significado de un sinónimo de la palabra crear. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que en pocas palabras, la Biblia tendría que decir así, al lenguaje moderno, Jehová me creó en el principio. Pero quiero mencionar una buena noticia, que la Reina Valera ya está actualizada porque, por ejemplo, en la Reina Valera
de 2015 ya se corrigió esa palabra. Si gustas tomar nota, pues a lo mejor terminando lo puedes corroborar tú misma, ir y analizar, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad?, que el Señor me creó como su obra maestra antes de los hechos más antiguos. Entonces, te voy a recalcar aquí que se está hablando de la antigüedad, mas no se está hablando de la eternidad. Así que estas palabras pueden referirse a algo más que simplemente la sabiduría como cualidad de Jehová Dios, porque dicha cualidad nunca ha tenido ningún principio y tampoco ha sido creada, porque Jehová Dios siempre ha existido y por ende Él es muy sabio. En cambio, a diferencia, el Hijo de Dios, el primogénito, es el primer ser creado por Dios, el primero de sus obras. Y en Proverbios 8, en el versículo 30, nos dice que el Hijo existió mucho tiempo antes, me parece que eso también tú lo mencionaste, antes de las obras, ¿verdad? Antes de que fueran creados los cielos y la tierra. Ahí nos dice que Él estuvo al lado de Dios como obrero maestro. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, vayamos a Colosenses 1:16. Ahí dice que por medio de Él, por medio de Jesucristo, todas las cosas fueron creadas, es decir, los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Todas estas cosas han sido creadas por medio de Jesucristo y para Él. De modo que podemos deducir que Jehová, el Creador, utilizó a su Hijo como obrero maestro para dar existencia a todos los demás, desde las criaturas espirituales hasta el universo material. En Colosenses 1:24, Pablo dijo, ya refiriéndose directamente a la sabiduría de Dios, él llamó a Jesucristo que Cristo es la sabiduría procedente de Dios. Entonces, aquí podemos recalcar que entonces no se está hablando de una cualidad, sino de alguien, de una persona. También el mismo Pablo llama a Jesucristo el primogénito de toda la creación en Colosenses 1:15. Y fíjate, para corroborar esto, yo me fui a analizar lo que dice el griego y me apareció la palabra prototokos. Y ahí me dio la definición, me dice que esto significa el hijo mayor de entre los demás. Entonces, tengamos presente que Jesucristo es el Hijo de Dios en base a todo lo que se ha expuesto. Aunque, como tú ya mencionaste, en algunas religiones, en la cristiana y la judía, usan esa frase, el Hijo de Dios, para designar a una persona que tiene una relación íntima con Dios. Sin embargo, por lo que ya se ha expuesto en esta exposición, estas características e implicaciones son una expresión de algo más, el primogénito. O sea, tienen unas características diferentes y apuntan a que Jesucristo es el Hijo, el primer Hijo, el Hijo mayor, el primogénito por Dios de toda la creación. Y pues a mí me gustaría mencionar, ¿verdad?, que cabe destacar que esta cuestión de la primogenitura en tiempos de la antigüedad, pues tenía un papel muy importante porque de hecho el mayor, el primogénito de los hijos, era el que no solamente gozaba de la autoridad, ¿verdad?, que tenía hacia los demás hermanos mayores, sino que también tenía los privilegios en cuanto a gozar los mayores derechos de la herencia. Y pues fíjate que esto sí encaja muy bien con Jesucristo, porque en algunos versículos se dice que Jesucristo es el heredero. Entonces está copiando el patrón de comportamiento de lo que realmente enseña la Biblia. Además, fíjate, como para referencia voy a tomar un ejemplo de ahí de la misma Biblia. Y si buscamos lo que dice Génesis 49:3, ahí podemos ver que Rubén, el hijo mayor de Jacob, le llamó, tú eres mi primogénito. Esa palabra pues también podría aludirse a lo que dije, ¿no? Prototokos. De hecho, también me di a la lectura de Deuteronomio, todo el capítulo 21, y fíjate que ahí se señala que el hijo mayor es el que tenía que
ser elegido para gozar también de los privilegios de la primogenitura. Pero algo que me gustaría mencionar también es de que Juan destacó esto en Apocalipsis 3:14, al llamar a Cristo nuevamente el principio de la creación. Entonces aquí vemos cómo es que ya dos discípulos mencionados están apoyando, ¿verdad? Están enseñando lo que yo estoy compartiendo esta ocasión, de que Jesucristo es la primera creación de Dios. Ahora, hablando del arché, una palabra que, como ya había comentado, muchos aluden a decir que pues es una metáfora para expresar que el primogénito pues es el que goza de una amistad íntima con el Creador. Pues estas palabras no encajan con lo que se está explicando, porque más que nada es una declaración contundente de que Cristo, siendo el Hijo de Dios, por medio de él fue que se creó todo. O sea, él es el comienzo de todo lo primero que se creó dentro de un grupo universal. Y pues ya nos estaremos refiriendo a todos los hijos de Dios, ¿no? Allá en el cielo. Y es de notar también que en la revelación que se le da a Juan en Apocalipsis, aunque Jesucristo ya estuvo aquí en la tierra y después de haber ascendido allá en el cielo, o sea, no cambia el título. O sea, Jesucristo sigue siendo el Hijo de su Padre y Dios Jehová, porque así lo describe Apocalipsis en 2:18. Entonces, yo pienso que, no sé si ya se abarcaron los minutos, pero yo creo que ya di lo indispensable y aquí terminaría mi exposición. Bárbaro. Sí, te quedaba más tiempo, pero bueno, si vos querés redondear, utilizaste nada más 8 minutos y 15 segundos. Pero, ¿estás segura de que querés dejarlo ahí? Sí, porque realmente yo pienso que lo que expuse es lo que realmente enseña la Biblia, o sea, lo expuse de una manera simplificada. Entonces, así lo dejo. Está perfecto. Bueno, entonces seguiríamos con mis otros 15 minutos de refutación. Voy a poner el cronómetro de nuevo en 0 y vamos a empezar. Si te parece. Bueno, ahí empezó a rodar. Interesante. Utilizaste Proverbios 8:22 para tratar de justificar que Jesús es un ser creado. Sin embargo, fíjate que tenemos exactamente lo mismo en Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y sabemos que Jesucristo estos dos versículos hablan de un Jesús engendrado, no de un Jesús creado. No es lo mismo engendrado que creado. No es el sentido engendrado, no es en el sentido que en su vida tuvo un principio. O sea, Jesús no tiene un principio. Sino que está hablando tanto ese versículo de Proverbios 8:22 y de Juan 1 al 1 al 3, que son exactamente lo mismo, se dicen exactamente lo mismo, que Jesús es un ser engendrado, está hablando de que Él es uno en sustancia con el Padre. Jesús mismo decía, el Padre y yo, uno son. Y yo también te leí que todas las características del Padre están en el Hijo, porque los dos son uno en sustancia. Entonces, así como el Padre es omnisciente, el Hijo es omnisciente. Así como el Padre es, todos los atributos divinos de Dios, así como los tiene el Padre, los tiene el Hijo. El Padre es el alfa y el omega, el Hijo es alfa y omega, se habla de una preexistencia en ambos, absolutamente todos los atributos. Y me gustaría que vos me pudieras demostrar que Jesús no tiene los atributos del Padre. Entonces, si no me pudieras demostrar que no tiene los mismos atributos, ahí sí yo te aceptaría que Jesucristo sería creado, pero no es creado, sino engendrado, comparten la misma sustancia. Son idénticos en sustancia, son la misma sustancia, y eso es justamente lo que plantea la Trinidad. Tomás, el discípulo, ahí anda mi hijo, perdón. Tomás, el discípulo, cuando le dice al Señor, tú eres Dios, Jesús no lo corrigió. De hecho, cuando Jesús se identifica con el gran yo soy, el mismo gran yo soy del Antiguo Testamento,
Jesús se hace una identificación con el Padre porque son una sustancia. Vamos a leer de nuevo Juan, lo tengo acá, Juan capítulo 8, versículo 58. Dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ese yo soy es una identificación. O sea, Jesús está diciendo, soy una sustancia con el Padre. Entonces, eso hace que Jesús sea engendrado, no creado. Significa que todos los atributos, vuelvo a reiterar, del Padre están en el Hijo. Aparte, uno de los versículos que yo te había leído también del Antiguo Testamento era Isaías y Jeremías, y te estaba contando que el Padre es el creador de todo lo que existe, el Hijo es el creador de todo lo que existe. Es un solo Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas fueron creadas por Jesús. O sea, Él no se creó a sí mismo. ¿Qué más te escuché decir? A ver, lo tengo por acá. De Colosenses, bueno, de Colosenses te expliqué que cuando utiliza la palabra el primogénito de la creación, no está diciendo, no está diciendo que es el primer ser creado, sino que está hablando de una preeminencia por encima. Te di el ejemplo también de David, creo que lo tengo por acá, el versículo. Bueno, cuando Colosenses dice, él es la imagen es mucho más que una semejanza superficial, incidental, implica que existe un prototipo e incorpora la esencial realidad de su prototipo. Pablo en la carta de Colosenses exaltó a Jesús, está diciendo que eres un ser, proclama la grandeza de Jesucristo y su preeminencia por sobre toda la creación, a eso se refiere con la palabra primogénito de toda la creación. A una supremacía y no al ser, no a ser un ser creado. De hecho, te contaba también que los gnósticos creían así, y Pablo había refutado estos, predicando, agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud de la deidad en Jesucristo. Bueno, también, ¿qué más dijiste por ahí? Hablaste de Colosenses 1:24, bueno, de Apocalipsis 3:14 también estuviste hablando. De Apocalipsis 3:14 se describe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice. Eso me leíste para tratar de justificar que Jesús es un ser creado, pero la palabra principio viene de la palabra griega arche, que según un erudito Thayer, reconocido lexicógrafo, perdón, significa eso, por lo cual algo viene a ser el origen o la causa activa. Cristo no fue creado, Él creó todas las cosas. Para botar una muestra, dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Dice Juan, capítulo 1, del 1 al 3, que yo ya te lo leí, en Él, que Él es Dios. Dice Juan, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos. Estoy leyendo el mismo versículo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas eran hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos 1:10 también dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo, quien asimismo hizo el universo. Es decir, creo que lo más importante, o la respuesta más importante o la refutación más importante, o mejor dicho, el desafío que vas a tener que enfrentar, es el hecho de que, primero, todos los atributos de Jesús, del Padre, están en el Hijo y del Hijo en el Padre porque son una sustancia. Y al mismo tiempo te había comentado que Jesús fue adorado. Los ángeles lo adoraron. Hebreo 1:6 dice, cuando introduce el primogénito en el mundo, adórenle todos los ángeles de Dios. Y si tú me pudieras decir o demostrar, me pudieras demostrar por qué Jesús es adorado, porque a la única persona que se le puede adorar, que se debe adorar de hecho en la Biblia, es a Dios mismo. Entonces, eso nos demuestra, junto con
todas las características, todos los atributos del Hijo en el Padre, que son uno en sustancia, tienen exactamente la misma sustancia, son uno, como dice Jesús, el Padre y yo somos uno. Y eso hace que los versículos bíblicos que nos citaste, de Proverbios, Colosenses y Apocalipsis, de lo único que hablen es de que Jesús es un ser engendrado y no un ser creado. Bueno, creo que básicamente eso, no hay mucho más, porque tu exposición fue corta. Así que vamos a dejar por acá. También mirá justo mi refutación, que serían 8 minutos y 7 segundos los que me tomé. Y ya te empezamos a tomar el tiempo vos con tu refutación. Adelante. Sí, pues mira, mencionaste muchas ocasiones que Jesucristo es Dios porque Él es de la misma sustancia. Pero, o sea, nosotros los testigos de Jehová no tenemos nada en contra de esto. Pero no sé de qué manera lo entiendas tú, porque la Biblia lo que enseña es que Jesucristo, o sea, como te leí ahí lo que dice Colosenses 1:15, Jesucristo es la misma imagen de Dios. Entonces, a eso es lo que se refiere, a que Jesucristo es de la misma esencia, como tú dices, o sustancia. Nosotros decimos de la misma tipo de divinidad, puesto que Jesucristo no es una persona humana, sino un ser divino. Pero no solamente Jesucristo es el único ser divino, también los ángeles son seres divinos. Entonces, la verdad no entiendo cómo esto encaja en la refutación. Ahora, tú citaste, ¿verdad?, que Jesucristo, las palabras de Juan 8:58, me parece que fue ese versículo, dijiste que él dijo que antes de todo yo soy. Y pues sí, esto encaja muy bien con lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que Jesucristo fue la primera creación de Dios. Entonces, prácticamente este versículo me estaría dando la razón de lo que yo dije en la exposición. En otra ocasión también mencionaste en Juan 1:1, ahí dijiste que pues Jesucristo es eterno porque pues Él estaba con el Padre al principio, ¿no? Parece que eso fue lo que yo entendí. Y parece que dijiste algo de nuestra traducción, que no sé si entendí bien porque hubo un poco de interferencia, pero ahí dijiste que pues él era Dios, porque ahí en Juan 1:1 se decía que él era Dios y el verbo era Dios. Pero hay que notar que ahí en Juan 1:1 se está hablando de dos personajes. O sea, se está hablando de Dios, que estaba ahí en el principio, estaba Dios, era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y fíjate, quizás puedas decir tú que así dice nuestra Biblia, porque quizás en la tuya Reina Valera dice era con Dios, ¿verdad? Sin embargo, en la traducción Reina Valera de 1995 dice lo mismo. Dice que el verbo estaba con Dios. Pero mira, lo que yo quiero recalcar no es la diferencia entre Dios y el Hijo, que son dos personas diferentes, ¿verdad? Sino lo que se está resaltando, el punto aquí que se está perdiendo el tema del debate, de que Jesucristo es creado o no. Utilizaste Juan 1:1 para decir que en el principio Jehová estaba Dios, pero fíjate, la palabra principio no quiere decir que es un sinónimo de eternidad. O sea, claro, ahí se está hablando de un principio, pero ¿de qué principio? Como mencioné en la exposición, el principio de la creación de Dios. Y la palabra principio no la podemos estar usando para decir que como Él estaba desde un principio es eterno. Porque mira, si vamos a Génesis 1:1 y 2, ahí se menciona también que la tierra al principio estaba desordenada. Entonces, ¿qué? Querrá decir que esto, o sea, querrá decir que la tierra también era eterna porque estaba desde un principio desordenada. No podemos usar ese versículo para eso. También hay otro ejemplo, ¿verdad? El de Apocalipsis 2:4, donde Jesucristo amonesta a la congregación de Éfeso. Y ahí se le está diciendo, ¿verdad? Dice, no obstante, tengo algo contra ti, que has dejado el amor que te tenía desde un principio. Entonces, se está hablando nuevamente de la palabra principio. ¿Quiere decir esto que la congregación también es eterna junto con el Padre?
Pues definitivamente no, porque como dije en la exposición, Jesucristo fue la primera creación y después Jesucristo, como dice Proverbios 8:30, colaboró como obrero maestro al lado de su Padre y ya por medio de él vinieron a existir todas las cosas. También puedes buscar como referencia lo que dice la Biblia textual, tercera edición. Ahí también se está hablando, ¿verdad?, de que el verbo estaba con Dios, por si acaso, o sea, te lo quiero mencionar por si acaso tienes alguna duda de que a lo mejor nuestra traducción esté equivocada. ¿Y qué otra cosa mencionaste? Bueno, tú dijiste que a Jesucristo se le adora también, pero fíjate que la Biblia no apoya el politeísmo. O sea, la Biblia dice desde un principio, ¿verdad?, en el Shema, ahí en Deuteronomio 6:4, que es a Jehová Dios al único que se le debe de adorar. Entonces no podemos aplicar esas palabras para decir que como a Jesucristo en Hebreos en el capítulo 1 se le dice que se le adore. No podemos aplicar esas palabras para decir que Jesucristo también es Dios, porque si nosotros nos vamos a las traducciones originales, no dice la palabra adorar, sino más bien dice rendirle homenaje. Y nosotros podemos poner como testigo de lo que estoy diciendo a Jesucristo, porque cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, o sea, Él nunca permitió que se le diera adoración. De hecho, las Escrituras nos muestran un ejemplo en los Evangelios, a donde nos dice que en una ocasión, ¿verdad? Eso lo puedes encontrar en Marcos 12, del 24 al 31. Ahí dice que en una ocasión un escriba de la ley, un experto de la ley, fíjate, porque los escribas eran personas que ellos conocían muy bien la ley. Entonces dice que se le acercó y le preguntó: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? En contestación, Jesucristo le repitió lo que te estoy mencionando de Deuteronomio 6:4, las palabras del Shema, ¿verdad? Y él le dijo: es a Jehová tu Dios a quien debes adorar. Ese es el mandamiento más importante de toda la ley. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Y de eso también pende toda la ley. Entonces, en el versículo 31 de ese mismo Marcos 12:31, ahí también vemos la respuesta, ¿verdad?, del escriba que le dijo: Maestro, has contestado bien. Entonces yo diría, ¿por qué, si tú estás enseñando que a Jesucristo también se le adora, por qué no dijo Jesucristo que a él también? O sea, ¿por qué no se incluyó en esa adoración? Porque él no es Dios, o sea, él es el Hijo de Dios. ¿Qué otro versículo aplicaste? Bueno, tú aplicaste el versículo de Apocalipsis 1:8 para decir que pues Jesucristo es el alfa y el omega. No sé si me equivoque, y que pues ahí se le menciona a él, pero fíjate que ahí nos está dando el nombre de Jesucristo. Sin embargo, yo te voy a compartir hoy, ¿verdad?, lo que significa la expresión el alfa y el omega. Y lo primero que te voy a enseñar es de que ahí en la Biblia, en toda la Biblia, aparece únicamente 3 veces. En Apocalipsis 1:8, como tú mencionaste, en el 21:6 y en el capítulo 22:13 del mismo versículo del mismo Apocalipsis. Pero en estos 3 versículos que te he mencionado no se está refiriendo a Jesucristo, sino se refiere al Dios Todopoderoso. Y ya te explico por qué. Porque el alfa es la primera letra del alfabeto griego y el omega es la última. Entonces, estas dos letras, por decirlo así, se ocuparon para escribir la Biblia, lo que es el Nuevo Testamento, incluyendo lo que es el Apocalipsis. Entonces, la posición de estas letras también nos dan referencia a que Jehová es el principio y que Jehová desde hace mucho tiempo de la antigüedad ha sido el que ha gobernado al pueblo, y pues su gobernación no tiene fin. ¿Por qué? Porque él siempre ha existido, como lo marca aquí Salmo 92. Entonces, él tiene el derecho de gobernar sobre todo lo que es la humanidad y también lo universal. Y ahora parece que vi que también citaste lo que es Apocalipsis
1:17, si no mal recuerdo, donde dijiste que ahí pues estaba aplicando también que Jesucristo es el alfa y el omega, pero ahí no se está mencionando el alfa y el omega, sino nada más se está mencionando la frase el primero y el último. Entonces ahora te explico, esa frase en la Biblia tiene un término que se refiere no tan solamente al Padre, sino también al Hijo, pero tiene diferentes significados. Y para esto, pues te voy a dar los dos ejemplos. Por ejemplo, en Isaías 44:6, ahí dice Jehová, yo soy el primero y soy el único, y fuera de mí no hay otro Dios. ¿Te das cuenta que aquí nos está incluyendo a Jesucristo? Entonces aquí Jehová está destacando que Él es el único Dios verdadero y eterno, porque como te vuelvo a repetir, es el único que ha existido. Y para eso tenemos la muestra en Deuteronomio 4 del 35 al 39. Por lo tanto, Isaías se está refiriendo a Jehová Dios, al alfa y el omega. Ahora, la expresión el primero y el último, dice aquí en la palabra griega, dice que el primero, protos, no significa el alfa, y el último lo define como escatos, pero no se está refiriendo al omega. ¿Y por qué? Porque en Apocalipsis 1:17 y 18, ahí dice que se está hablando de alguien que murió, pero no se están aplicando las palabras el alfa y el omega, que esas son únicamente aplicadas al Dios Todopoderoso, porque realmente Jehová Dios nunca ha muerto, porque de hecho la Biblia dice en Habacuc 1:12 que Dios no puede morir. Entonces, leyendo lo que dice Hechos 3:13, el que murió fue el Hijo. Ahí dice que Jesucristo murió y fue resucitado por el alfa y el omega. Entonces, Jesucristo, pero ¿en qué aspecto se le dice entonces el primero y el último? Bueno, te comparto en el aspecto de que Jesucristo fue el primer ser humano en ser resucitado por Dios. Y ahora, después de haber sido resucitado, Él adopta ahora sí el tema de lo que estamos tratando, adopta la inmortalidad y es resucitado allá en el cielo como persona espiritual para vivir siempre jamás. Entonces, si hay alguna duda, podemos también leer, ¿verdad? Lo que dice Apocalipsis 1:18. Ahí dice claramente, dice, y llegó a estar muerto, pero fue resucitado. En Colosenses 1:18 se nos habla de ese que fue resucitado. ¿Y quién se nos dice que es? Dice ahí, Él es la cabeza del cuerpo de la congregación. Si tú recuerdas lo que dice la Biblia respecto a la sujeción, por ejemplo, ese versículo que habla de que Jesucristo es la cabeza de la congregación, pero a la vez también él se sujeta a su cabeza, que es Dios. Entonces es visible que aquí se está hablando de Jesucristo. Y ahí también en Colosenses se le vuelve a mencionar a Jesucristo como el primogénito, pero ahora en esta ocasión se le dice, Él es el primogénito de entre los muertos. Entonces a eso se refiere. Y pues yo espero que con esto compartido pues podamos ahora sí que en un futuro tratar de discernir cuando se habla en la Biblia el alfa y el omega y darnos cuenta que ahí se está refiriendo a Jehová, pero cuando se dice el primero y el último, el que estuve muerto y resucitó, ahí ya se está refiriendo a Jesucristo. O sea, esos dos puntos muy importantes te quería marcar. Y pues dijiste algo también de Tomás, que Tomás parece que le dijo a Jesucristo Dios, pero o sea, realmente el tema del debate pues no se trata de eso, que si Jesucristo es un Dios o es el Dios todopoderoso. Yo creo que ese tema lo podríamos guardar para otra ocasión. Aquí lo que pues hasta ahorita estoy viendo que no me has demostrado que Jesucristo no es creado. En cambio yo pues te he mostrado, ¿verdad?, que tanto Pablo y como Juan pues se refirieron a Jesucristo como la primera creación de Dios. Así que pues pienso que con esto acabo de argumentar, no sé si ya se cumplió el tiempo, pero hasta aquí acaba mi tiempo.
Muy bien, 13 minutos y 53. No tomamos la ninguna de las dos todos los 15 minutos de refutación. Creo que me habías planteado ahora que venían las preguntas, ¿no? Sí, 3 preguntas. Voy a empezar a preguntar yo, porque fue la que empecé a exponer. Entonces te voy a preguntar una pregunta, si estás preparada, me lo avisas. Y te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Quién es en la Biblia el gran yo soy? Esa es mi pregunta. Ese micrófono apagado. Bueno, mira, esa frase no solamente la dijo Jehová, sino también la menciona en los evangelios Juan. Entonces, la verdad, para decir que Jehová Dios es el Dios Todopoderoso y que Jesucristo es el Hijo, nosotros necesitaríamos identificar versículos bíblicos que identifican claramente quién es el Padre y quién es el Hijo. Por ejemplo, en Génesis 17:1, ahí dice que Jehová Dios se presentó ante sus siervos de la antigüedad. Y ahí dijo, ¿verdad?, que Él era el Dios Todopoderoso. Entonces, aquí estamos identificando al Padre, no solamente por una frase, yo soy, sino por nombre. Y dicho de las palabras directas de Jehová Dios, el Alfa y el Omega, el Dios Todopoderoso. Y de Jesucristo, pues ahí podemos hablar también de otro versículo, pero no es aplicable a los dos, porque como ya te mencioné, también Juan la utilizó. Bueno, mi respuesta a esa pregunta es que, bueno, ya que citaste Génesis, también te leo. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos dioses existen? Un solo Dios. ¿Qué características tiene Dios? Que es eterno, increado, alfa y omega, principio y fin. Entonces Jesús se está identificando con ese Dios, con ese gran yo soy. Jesús dice, antes de que, en Juan 8:58, antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús se está identificando con el Creador, con Dios, con el Creador de todo lo que existe, Dios mismo. De hecho, no sé si prestaste atención en mi exposición, Éxodo 3:14 dice, el Padre dice, yo soy, y en Juan 8:58 dice, Jesús es del mismo modo, porque son uno con el Padre, porque Jesús es engendrado, no es creado, sino que es uno en sustancia con el Padre, y así como en Juan 1:3 dice que todas las cosas fueron creadas por medio de él, Génesis 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es decir, no solamente estamos viendo que el Padre y el Hijo son uno en esencia, por lo tanto ambos son creadores, pero no solo eso, ambos son omniscientes, ambos son omnipotentes, ambos son alfa y omega. Apocalipsis dice que Jesús es alfa y omega. ¿Cuántas alfas hay en la Biblia? Solo una. Y Jesús se identifica como el alfa y no como el omega. Bueno, te toca preguntar a vos. Adelante. Sí, mira, ahorita acabas tú de mencionar que nada más hay un Dios, ¿verdad? No sé si te entendí bien esa respuesta. Eso fue lo que dijiste, ¿verdad? Que nada más había un Dios. Sí, bueno, fíjate. Sí, bueno, fíjate. Fíjate lo que dice la Biblia en Salmos 82:1. Dice aquí, Dios preside en la asamblea de dioses. ¿A qué se está refiriendo este versículo? Salmos 82. 1. Voy. Bien. Salmos 82, uno dice, Salmos de Asaf, Dios está en la unión de los dioses en medio de los dioses juzga. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Dios está diciendo que hay muchos dioses? No. Está diciendo que hay personas que toman el lugar y la posición de Dios para juzgar, y por lo tanto se hacen dioses, pero no es que sean dioses.
sino como vos podés ver en el contexto de todo el capítulo, dice, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? O sea, si te fijas bien en el versículo dice, ¿hasta cuándo juzgaréis? ¿Quién es el único que puede juzgar? Dios. Entonces, ¿por qué le dice dioses? Porque hay personas en este capítulo que quieren ocupar el lugar que no les corresponde, que es el lugar de juzgar. Si yo te pregunto a ti, ¿quién es el único que juzga? Dios. Entonces, obviamente no hay dioses, no, un solo Dios que juzga, un solo Dios, no existen muchos dioses. Ahora si está respondida, creo que no sé si no me acuerdo si tenía contrarrefutación esto, o me tocaba preguntar si me distraía en ese sentido, o me tocaba preguntar a mí. Pues la verdad, la pregunta tendría que responder que sí, entonces sí hay dioses, porque si ahí se está hablando de dioses, entonces no es como tú dijiste, que solamente hay un Dios. De hecho, te comparto que en 2 de Corintios 4:4 también a Satanás el diablo se le dice Dios. Si tú buscas Éxodo 7:1, también a Moisés se le dice que es un Dios. Entonces no es verdad lo que tú estás diciendo, que solamente hay un Dios. Hay muchos dioses. Sin embargo, Jesucristo, en la oración que le hizo a su Padre, que aparece en Juan 17, pero en especial en el versículo 3, ahí dice, ¿verdad?, que le estaba diciendo a su Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú enviaste. Entonces, con esto podemos darnos cuenta que sí, hay muchos dioses, pero Jesucristo dijo que el único Dios verdadero era solamente su Padre. Entonces, no me diste la respuesta correcta. Ahí volvió el hermano D'Angelo, perdón. Sí, bueno, disculpe. Para recordarle una cosa, me pasé como me salió durante tanto tiempo, la dejé de debatir, pero el formato eran 3 preguntas intercaladas, cada una iba a dar su respuesta y luego venían 10 minutos de refutación, de última Ah, no refutación. tenía respuesta, o sea, no tenía contrarrefutación a la pregunta. No era eso era para los 10 minutos finales, solamente era para decirles eso. Bueno, pasa que esto salió tan improvisado que, bueno. Claro, sí. ¿Qué te parece si vamos entonces a partir de ahora con 2 preguntas sin contrarrespuesta, como decimos? Sí, bueno, pudieran, no sé si pueden hacer las 3 preguntas y a la final podemos reducir los últimos 10 minutos a 8, como tú quieras, Rob. Van 58 minutos, yo creo que da tiempo, debate corto. Sí, no sé, lo dejo a criterio de ustedes, yo me adapto a las circunstancias, digamos. ¿Está de acuerdo, Gina? 3 preguntas, como se había planeado en el formato, intercaladas. Sí. Pues sí, entonces tendríamos que cancelar esta que ya hicimos y hacer otras 3, ¿a eso se refiere? Yo me adapto, no hay problema. No, hagamos así. Ya hicimos una pregunta con contrarrespuesta. Nos quedan 2. Hagamos esas 2 intercaladas como veníamos queriendo hacerlo. Y después hacemos los 10 minutos de conclusión y ya concluimos. No sé si Excelente, están de acuerdo. excelente. Ok, bueno, las dejo. Entonces, no sé, Rob, le va a hacer una pregunta. Comienzas tú, Rob, con tu primera pregunta, luego la hermana y luego a tú, y así sucesivamente hasta las 3 preguntas. ¿De acuerdo? Ok, pero cada una tiene derecho a responder la pregunta, no a refutarla, refutar la pregunta. Okay. 2 minutos de respuesta. Ok. Bien, Sina, ¿cuántos alfa hay en la palabra de Dios? Bueno, como ya te mostré, en la Biblia solamente aparece 3 veces la expresión alfa y el omega y se está refiriendo a Jehová Dios, el Dios Todopoderoso. Bueno, voy a responder entonces. Jesús es identificado como el alfa en Apocalipsis 1:8 y en Apocalipsis 1:17. Esa es mi respuesta. Te toca preguntar a vos.
Gina, active su Sí, mira, micrófono, Gina. sí, mira, tú dices que Jesucristo no es creado. Bueno, yo ya te lo demostré en la exposición, pero ahora para esto te voy a hacer una pregunta. Y está basada en Juan, en el capítulo 15, donde se está hablando ahí del sembrador o el agricultor, en otras palabras. Entonces, me gustaría que tú me definieras quiénes representan los sarmientos, quién representa la vid y quién es el agricultor o el sembrador. Perdón, ¿me podrías repetir el capítulo? Es el capítulo 15 de Juan. Bien. Bueno, vamos a responder esta pregunta. Dice, bueno, es la parábola del sembrador y de la vid. Bueno, dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, en el título bíblico, pero ¿cómo debemos interpretar esto? Debemos interpretar esto como lo que es, teniendo más allá de lo que es bíblico. Jesucristo es la vid verdadera, todo pan para el que viene a llevar fruto lo quitará y todo lo que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cómo explicarlo? Más que... O sea, Jesús dice, yo soy la vida verdadera, todos los textos yo soy se enfatizan la necesidad de estar con Cristo para tener vida espiritual. Sabemos que en Cristo se realiza el eterno propósito de Dios, sabemos que en Cristo, que Él es la verdadera luz, como dice el capítulo 1.4, capítulo 8.12. ¿Qué significa que Jesús Cristo es la verdadera luz? Entonces tengo que contextualizar el versículo porque hablas de las dos personas, del Padre y del Hijo, pero eso no tiene nada que ver o no refuta el hecho de que tanto el Padre y el Hijo son una sustancia, y por lo tanto Jesús es con el Padre un solo Dios eterno e increado. Esa es mi respuesta. Bueno, no sé si en este momento sea mi tiempo de refutar ese argumento. No, Porque es ya como... ya me confundí. Sí, ¿Cómo? viene Rose a hacer su pregunta. Ah, ok. Adelante, Rose. Bueno, a ver, ¿qué vamos a preguntar? En Mateo 4:10. Me gustaría que fueras a Mateo 4:10 y me respondieras por qué en este versículo dice, solo a Dios se le debe de adorar. Sí, pues aquí se está refiriendo a Jehová, ¿verdad? Pero para esto hay que leer toda la historia. Dice la Biblia, en ese capítulo, que Satanás, el diablo, quería hacer lo mismo que hizo con Eva en el jardín de Edén. Quería hacer que Jesucristo desobedeciera a su Padre Dios Jehová. Y él le puso una tentación, ¿verdad? Él le dijo, la primera, dice, si eres hijo de Dios, o sea, fíjate, no le dijo, si eres Dios. Le dijo, si eres hijo de Dios, dice, convierte estas piedras en pan. Jesucristo se rehusó. La segunda tentación fue que le dijo, arrójate abajo y verás si no tu Padre viene y envía bastantes ángeles a que te salven. Jesucristo se rehusó. Pero ya la tercera ocasión, Satanás el diablo le ofreció los reinos de este mundo, ¿verdad? Y Jesucristo le dijo, aléjate de mí. Mi reino no es de este mundo y es a Jehová tu Dios a quien se debe adorar. Entonces claramente ahí se está refiriendo a Jehová, más no a él, como la cristiandad enseña, puesto que lo que Satanás quería era que Jesucristo desobedeciera a su Padre Dios. Ok, viene el turno de preguntar de la hermana Gina. Adelante, Gina, con su pregunta. Active su micrófono, por favor. Sí, pues la otra pregunta va basada en el Evangelio de Juan 5:26. Le voy a dar lectura para hacerle un poquito más fácil a Ross. Sí, por favor. Y
Y dice ahí, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Entonces, la pregunta que le quiero hacer a Rose, ¿qué clase de vida fue la que el Padre le dio al Hijo? Esa es la pregunta. ¿Me Sí. puedes reiterar, por favor? ¿Quieres que te la repita? Sí, la última pregunta. Sí, mira, dice Juan 5:26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida a su Hijo. Entonces, ¿qué clase de vida es la que el Padre le dio al Hijo? Bueno, este versículo en sí, al hablar de esta palabrita vida, es lo que hace es lo que ya te vengo diciendo desde mi exposición. Justamente como Jesús no es un ser creado, sino un ser engendrado, acá en este versículo 26 de Juan 5, lo que está haciendo, está estableciendo a Jesucristo su identidad con el Padre. Eso es lo que está haciendo. Está demostrando que Él está engendrado y no creado, que es uno en sustancia con el Padre. Ok, Roja, adelante con tu tercera y última pregunta. Vamos a hacer una pregunta. A ver, si Jesús es, si Jesús no es uno con el Padre y no tiene la misma sustancia y fuera, como vos decís, un ser creado, ¿por qué entonces Él podía o pudo morir por toda la humanidad en la cruz? Esa es la pregunta. Bueno, precisamente el hecho de que Jesucristo vino a dar aquí la vida por nosotros, eso no demuestra que Jesucristo no tuviera la naturaleza de Jehová, porque yo ya te había dicho anteriormente que Jesucristo es la imagen invisible de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues Él es de la misma esencia de Dios, divina, o sea, Él es un ser divino. No obstante, cuando vino aquí a la tierra, la Biblia enseña que era un humano. Y tú dices que ¿por qué pudo dar la vida por la humanidad? Bueno, porque Jesucristo fue fiel a su Padre, como mencioné aquí en los ejemplos de Mateo 4:10 que tú me preguntaste. Jesucristo cuando vino aquí a la tierra fue únicamente un ser humano, no fue un Dios. Entonces, debido al amor que tenía a la humanidad y también a su Padre, Él fue fiel hasta el final. Ok, viene la última pregunta de Gina también. Adelante, Gina, con su última pregunta. Active el micrófono. Creo que ya son las 3 preguntas. Ya. Porque No, hice la falta pregunta la que hicimos entre ella y yo, que no estabas presente. Sí, pero Y te toca hacer una más porque yo hice 4. Hice una en el principio. ok. A ver, entonces, ¿qué pregunta hiciera? Bueno, tú dices que Dios, que Jesucristo es igual que el Alfa y el Omega, que por lo tanto Él es Dios también. Entonces, yo te preguntaría, si eso es verdad, ¿por qué cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ahí en Mateo 24:36, sus discípulos le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Porque Jesucristo estaba predicando el fin de este sistema malvado. Entonces sus discípulos le preguntaron, dinos cuándo será el fin de este sistema de cosas. Y Jesucristo en contestación le dijo, bueno, eso no lo sabe nadie, ni siquiera los ángeles, es decir, tampoco Jesucristo lo sabía. Entonces, ¿cómo es que si Jesucristo dices tú que es el de la misma esencia de Dios y que Él también es Dios, parte de Dios, cómo es que Él no lo sabía? ¿Ya puedo responder? Bueno, a ver, vamos a leer Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sería muy lindo poder utilizar y descontextualizar este versículo bíblico para poder decir que Jesucristo no comparte la misma sustancia con el Padre.
Pero no olvidemos que el Espíritu Santo también es Dios. Entonces tú estarías sacando al Espíritu Santo como si te estarías negando que el Espíritu Santo es Dios, porque estás basándote en una premisa donde dice que solamente el Padre sabe el día y la hora. Entonces debemos asumir también que el Espíritu Santo tampoco sabe, porque ahí dice solo el Padre. La Trinidad no se limita solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No solamente se limita al Padre, sino también al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo también es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad y es Dios. Los tres son uno en esencia. Entonces, si vos tomaras esta premisa de la manera en como vos la estás argumentando, como vos la estás, ¿cómo se dice?, expresando, estás negando o cometiendo la blasfemia de también negar que el Espíritu Santo es Dios. Y todo cristiano sabe perfectamente que el Espíritu Santo es Dios. No sé si se entendió mi respuesta, pero bueno, esa es mi última lástima que se nos puede dar para los 10 minutos finales. Bueno, gracias por tu respuesta. Ahora yo no sé cuándo van a empezar los minutos de refutar las preguntas, yo no sé. Justo cuando más lo necesitaba, pero se me fue. Bueno, no importa. Pongo mi cronómetro acá. Y empiezo a ¿cómo es? A responder los 10 minutos finales de... Los 10 minutos finales de refutación. Programo 10. Y empiezo. Bueno, vamos a expresar un poco por acá. Colosenses 1, 18. Vos utilizaste la palabra primogénito como para tratar de decir que Jesús fue es el primer ser humano creado. Pero vos sabés que primogénito, utilizar la palabra primogénito para decir que Jesús es el primer ser humano creado es un error grave. ¿Por qué? Porque en la Biblia no siempre primogénito significa primer ser humano creado. Por ejemplo, vamos a leer en el Antiguo Testamento, cuando en Salmos 89, 27 se dice: yo también lo pondré como por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Y sabemos perfectamente que David no era el primogénito, sino que primogénito en este caso se utiliza como algo supremo, porque Jesús es el creador de toda la creación. Jesús es el creador, Jesús es la cabeza de la iglesia, Jesús es el pionero, dice Colosenses 1:8 que Jesús es el más importante de todos. ¿Qué está diciendo Pablo en Colosenses? Está exaltando a Jesucristo como el preeminente, el excelso. Eso es lo que está haciendo. No está usando primogénito en el sentido de ser primero, de ser el primero de ser creado. Se está usando primogénito como el supremo, ¿verdad? O sea, primogénito, pero no como el primero, sino como el supremo. Ahora, tiene que ver con su grandeza y con su exaltación. Respecto del gran yo soy, el único gran yo soy, es Dios. Y Cristo es uno en esencia con el Padre. O sea, en la identificación de Juan 8:58 dice, antes de que Abraham fuese yo soy, Jesús se identifica con el gran yo soy. No podemos blasfemar y decir que existen otros gran yo soy, porque no es así. Solamente Dios, desde el Antiguo Testamento, el único Dios que es uno en esencia en el Padre y el Hijo, ese es el único gran yo soy, no hay más. Después, Mateo 4:10 nos dice en efecto que solamente, que únicamente se le dice que a Dios solamente se le debe adorar. Una cosa que no pudiste refutarme es el hecho de que Cristo, bueno, eso es de la primogénito, ya te lo leí. No, una de las cosas que no me pudiste refutar es, como Dios es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. Y eso lo sabemos por la Biblia, que el Hijo es todopoderoso. Vos no me podés decir que existe alguien más que Dios mismo en esencia, en el Padre y el Hijo, es más poderoso. El único todopoderoso, hay solo uno. No hay
1800 todopoderoso. Y esa esencia única la comparten el Padre y el Hijo. O sea, el Padre y el Hijo comparten una esencia que es todopoderosa. El Hijo es eterno, el Padre es eterno. Dios es omnisciente, Jesús es omnisciente. ¿Qué otro ser humano, qué otra creación es omnisciente? Nadie más es omnisciente. Entonces, el Padre y el Hijo son uno en esencia, por lo tanto el Hijo no es creado, es engendrado. Son uno en esencia con el Padre, los dos son omniscientes. ¿Vos me podés demostrar que Jesucristo no es omnisciente? ¿O me podrías demostrar que alguien además de Dios es omnisciente? Porque no hay nadie más. Vos no sos omnisciente, yo no lo soy. María no lo es, los ángeles no lo fueron, nadie, solamente Dios es omnisciente. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo comparten esos atributos, son omniscientes, no hay nadie más. Todopoderoso solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay nadie más. Que son estas tres personas son uno en esencia. Jesús es engendrado, no creado. ¿Quién más? ¿Por qué Jesús es adorado? Justamente por esas características. ¿Por qué quisieron apedrear a Jesús? Fíjate que en el Antiguo Testamento lo buscaban para apedrear a nuestro Señor Jesucristo porque Él se decía a sí mismo que Él es el gran yo soy. Decir eso era una blasfemia porque era decir implícitamente que uno es Dios. Si vos estabas en el Antiguo Testamento, en la época del Antiguo Testamento, y ibas y decías, te identificabas con el gran yo soy, se estaba entendiendo como que vos estás cometiendo la blasfemia de compararte o hacerte Dios, y por eso lo querían apedrear a Jesucristo. No, porque todos entendían que Él se hacía Dios. Luego, Jesús es el alfa y el omega. Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 1:17 lo dicen. Jesús es el alfa. Tengo acá la Biblia, y lo podemos leer. Jesucristo es el alfa y Jesucristo es la omega. Ahí se pierde acá. Entonces, no hay dos alfas. Si Jesucristo fuese un ser creado, tendría que ser alfa, tendría que ser beta, y el Padre tendría que ser alfa. Y no existen alfa, y no dice yo soy la beta y la omega, dice yo soy el alfa y la omega. Y del Padre también se dice yo soy el alfa y la omega. No hay dos alfa. Hay un solo alfa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno en esencia, y por lo tanto Jesús no es creado, sino que comparte la misma sustancia con el Padre, por eso Él es eterno, increado. Iba a leer el Apocalipsis 1:8, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que era, el que es, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Si vos te prestás atención, ¿quién va a tener una segunda venida? Jesucristo. Y acá dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea, Jesucristo se está identificando como Dios, como el alfa y la omega. ¿Y qué tiene que ver esto con...? Vos me decís, no, pero este tema no se trata de si Jesús es o no es Dios. Pero es que justamente porque Él es Dios es que entendemos que Él no es un ser creado por su preexistencia, por sus atributos divinos. ¿Ven? Y después vos misma dijiste, Él es de la misma esencia divina. Dijiste que tener esencia divina te transforma en un Dios. Pero no es... Supongamos que esa premisa que vos decís es cierta, pero no hay otro Dios que sea omnipotente, todopoderoso, preexistente, alfa. No existe nadie con esos atributos, nadie de nadie. Después dijiste no, porque Jesús murió en la cruz. Y sí, porque Él, siendo Dios, no se despojó de sus privilegios como Dios, pero no dejó de ser Dios. Sabemos que Jesús tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Su naturaleza divina, su naturaleza humana fue la que murió en la cruz. No murió su deidad. La deidad no puede morir. Él como Dios no puede morir. Él es eterno. Después, yo te hice una pregunta donde te digo, ¿cómo es posible que Jesús haya podido morir en la cruz por nosotros? Y me respondiste que por la obediencia. Y no es por la obediencia. ¿Por qué? ¿Cómo puedes decir que vos misma pudiste decirme a mí que son la misma esencia, pero fíjate que la única persona, Jesús es sin pecado? Dice Pablo en Romanos, me parece, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Una de las características únicas de Dios es que es sin mancha y sin pecado alguno. Jesucristo es sin mancha y sin pecado alguno,
porque es uno en esencia con el Padre, y hacer uno en esencia con el Padre significa que Él no es creado, sino que es uno con el Padre también preexistente y por lo tanto no creado. No sé cuántos minutos vamos, yo apagué mi teléfono como olvidándome del cronómetro. Bueno, me queda 1 minuto y 40 segundos, pero eso es una cosa, si vos me puedes demostrar que alguien más que Jesús es sin pecado, te lo agradezco, pero Jesús es uno en esencia divina con el Padre y es sin pecado, porque Él es Dios y como es Dios, es engendrado. Jesucristo fue engendrado y no creado, y al ser uno con Dios comparte exactamente los mismos atributos. Si vos no me podés demostrar que el Padre y el Hijo no tienen los mismos atributos, o que otro, además de Jesús, tiene los mismos atributos que el Padre, entonces el debate por tu parte está perdido, porque en esencia significa, los atributos demuestran que en esencia los dos son uno, y que por lo tanto todos los atributos del Padre en el Hijo, por lo tanto hacen notar y demostrar que la preexistencia de Jesucristo, que es una en esencia con el Padre, demuestran que Jesús no es creado. Él no fue creado, él fue engendrado. Y bueno, me quedan 35 segundos, así que te doy ahora el pase para que vos hagas tus 10 minutos finales. Yo voy a recomponer esto acá. Y cuando empieces a hablar, te doy tu participación. El micrófono tenés que prender. Otra vez, sorry. Mira, creo que no has leído todo el Apocalipsis desde el 1 hasta el 8. Si lo leyeras, te dieras cuenta del error en el que estás. Porque mira, fíjate, te voy a leer, te lo voy a leer poco a poco para que entiendas quién es el Alfa y el Omega. Aquí en el versículo 1 de Apocalipsis 1:1 dice, una revelación por Jesucristo que Dios le dio. Entonces, ¿de qué se está hablando? Se está hablando de una revelación. En el 8 vamos a ver qué revelación le dio Jehová Dios a Jesucristo. Ahora, no se está hablando solamente de una persona, o sea, tenemos que separar a Jehová y al Hijo. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo con esta revelación? Bueno, si lees todo el relato, ahí dice que Él le dio esa revelación al ángel. El ángel se la dio a Juan. Y fíjate lo que hizo Juan en el versículo 4. Dice, y Juan a las 7 congregaciones de Asia. Él se la dio a las 7 congregaciones. Y mira, fíjate qué revelaciones dice. Y paz de parte de aquel que es y que era y que viene. Aquí se está hablando de Jehová Dios, el Alfa y el Omega. Y en el versículo 5 se incluye a la otra persona, a la segunda persona, que es Jesucristo. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito. Entonces, ¿qué fue la revelación que le dio Dios a Jesucristo? Bueno, ahora vamos a leer aquí. Dice, yo soy el Alfa y el Omega, dice Jehová Dios, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso, igualito como dice el versículo 4. Entonces, fíjate, si tú lees también lo que dice Apocalipsis 22:18, ahí está saliendo igualmente el rollo de aquel que lo dio. ¿Quién dio el rollo? Te lo acabo de leer en Apocalipsis 1:1. Jehová Dios da el rollo donde dice, yo soy el Alfa y el Omega, aquel que es y que era, el que ha de venir, y de Jesucristo. Entonces, con eso, o sea, queda refutado ese argumento queriendo poner a Jesucristo como el Alfa y el Omega, porque precisamente la palabra todopoderoso significa que no hay alguien más arriba de él. Entonces, si ya tenemos 2 alfas y omegas y 2 todos poderosos, entonces esa palabra ya queda cancelada porque ya no tendría caso, ¿verdad? Y pues ahora tú todo el tiempo has estado evadiendo con opiniones personales, pero no has sacado Biblia. O sea, no me has demostrado que Jesucristo no es creado. Solamente has expresado puras opiniones personales. Y te recuerdo que te hice la pregunta de Juan, el capítulo 15, que es una parábola muy conocida, la del sembrador. Y yo te pregunté, no me respondiste nada. Pero bueno, te voy a demostrar que Jesucristo es creado. Ahí se está hablando de unos sarmientos. Los sarmientos representan a los cristianos. Estos cristianos no podían florecer sin la predicación de Cristo. Jesucristo representa a la vid.
¿verdad? Pero una vid no puede existir y por lo tanto tampoco pueden existir los sarmientos si no hay sembrador. Entonces, ¿qué nos está enseñando esta parábola? Que los sarmientos, que son los cristianos, tienen una esperanza de florecer, es decir, de tener una vida eterna en un futuro, porque la vid ya vino a dar la vida por ellos. Pero ¿quién le dio la vida a la vid? Pues el sembrador. Entonces, aquí queda demostrado que Jesucristo es creado. Luego te hice la pregunta de Juan 5:26, donde yo te dije, te leí, te dije, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo. Entonces yo te pregunté qué clase de vida tiene, entonces tú evadiste la respuesta y no me quisiste responder nada. Pero aquí es obvio que se está refiriendo a la vida celestial, ¿verdad? Porque Jehová Dios no es un ser humano. Entonces este texto demuestra que Jesucristo es creado por Dios y que gracias a su Padre Él tiene vida. Ahora voy a hablar de lo que acabas tú de supuestamente refutar. Me estás tú diciendo que yo no te respondí lo que es el yo soy el que soy. Bueno, pues yo anduve aquí buscando en la Biblia y pues ya te había dicho, ¿verdad? Que no solamente lo había dicho. Oh, espérame, ya lo perdí, permíteme, ay, Dios mío. Bueno, es que no solamente Jehová Dios dijo yo soy el que soy, sino también también Juan. Discúlpame, no encuentro el versículo. Ahora, otra cosa que también mencionaste, que por qué murió Jesús, yo te dije que por la obediencia a su Padre y también por el amor que él tenía hacia la humanidad, porque como yo te dije, él estuvo presente cuando se creó todas las cosas, lo que son cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Eso te lo mencioné en Colosenses 1:16. Y pues tú me dices que no, que porque él murió porque él es de la misma esencia de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. O sea, la Biblia enseña que para el rescate de la humanidad se necesitaba un ser humano. Porque Romanos 5:12 dice que por medio de un solo hombre el pecado y la muerte entró en el mundo. Entonces, ¿qué necesitábamos nosotros para un rescate? Pues necesitábamos una vida humana perfecta, ¿verdad? Después de haber desobedecido a Adán y Eva, toda su descendencia, pues no iba a poder pagar este rescate porque ya ellos ya habían heredado la muerte. Entonces era imposible. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que dice Juan 3:16, que Jehová Dios envió a su Hijo, al unigénito, al primogénito, al primero de la creación. Fíjate, no mandó ningún otro de sus hijos, como dice Salmos 80, el versículo que leímos de los hijos de Dios, ¿verdad? El que estaba en medio de las asambleas. Mandó al mejor, mandó al primogénito, al mayor de todos. Entonces, esa es una muestra muy grande del amor de Dios. Y pues, como tú también mencionaste que Jesucristo es eterno, pero cuando vino aquí a la tierra, pues lo que murió ahí, supuestamente lo que ustedes argumentan en la cruz, fue su humanidad, más no su divinidad. Pues fíjate que la Biblia no enseña eso, porque la Biblia dice en 2 de Juan 1:7 que las personas que opinan de esa manera, como tú lo acabas de expresar, son anticristos. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa doctrina, porque esa doctrina viene principalmente del catolicismo, no sé si tú sabías. Entonces, cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, no era Dios, era un hombre, porque la humanidad no necesitaba un Dios. ¿Adán era Dios? No era Dios, era un hombre. Entonces es lógico pensar que Jesucristo fue enviado aquí como ser humano, más no como Dios. Porque si hubiera sido un Dios el que dio la vida por la humanidad, entonces el rescate no hubiera tenido validez, porque ahí quiere decir que Dios hizo trampa, porque pues mandó a una persona capacitada con poderes sobrehumanos, porque dice que los seres humanos
pues son inferiores a los ángeles. Ahí dice en Filipenses 2:7. Entonces, si eso hubiera pasado, pues no hubiera tenido caso, ¿verdad? Ese sacrificio. Así que, pues no sé qué otra cosa te puedo comentar. Bueno, Juan 1:1 no demuestra que Jesucristo sea eterno. ¿Por qué razón? Porque ahí dice que el verbo, o sea, Jesucristo estaba con Dios en un principio, y la palabra principio no significa eternidad, significa el principio de alguna creación. Entonces, pues no sé qué más puedo argumentar. Bueno, no me pudiste demostrar tampoco en Mateo 24:36 que Jesucristo fuera igual a Dios, porque Jesucristo pues no sabía lo que solamente el único Dios todopoderoso sabe. Él sabe, y Él es el que predice todas las cosas mucho antes de que sucedan. Entonces, aquí con esto deducimos que pues Jesucristo es imitación, es la imagen de su Padre Celestial, porque es un ser divino, o sea, no es humano, pero no es Dios, no es el Dios todopoderoso, es el Hijo de Dios. Y pues yo creo que con esto pues ya es más que suficiente, no sé qué más pueda argumentar, pero lo importante es que aquí pues se demostró, ¿verdad?, que Jehová Dios es el creador de todo, y que Jesucristo es el obrero por el medio, es el medio que Jehová Dios utilizó para hacer las cosas. Y en Apocalipsis 4:11 lo dice claramente. Ahí dice: digno eres tú, oh Jehová Dios, el Todopoderoso, de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas. O sea, ahí no se menciona a Jesucristo, se menciona a Jehová Dios. Y pues hasta aquí termino mi argumentación. Justito el tiempo completito. Bueno, ha terminado este debate que no tuvo moderador. Pido disculpas por, bueno, cosas que pasan. Prometo mejorar estas situaciones en el canal, de tener un moderador más, ahí, más lastimadamente. Gracias a D'Angelo por haberse ofrecido a moderar, pero lamentablemente se le cayó el internet, es algo que sucede a diario. Gracias a todos los que estuvieron acá por comentando: David Flores, Jaime Osuna Cárdenas, Cocinando con Grace Gamarra, mi sis, Grace Gamarra, Centinelas en la Verdad, no es un canal. Bueno, gracias a todos por sus comentarios, por el apoyo tanto a Gina como a mis hermanos apoyándome también, Nelson Pazas, Giovanni Milán. Gracias a todos. Este canal es un canal chiquitito que recién está empezando, tiene muy pocas semanas de creado. Así que bueno, sin más, un placer, Gina, haber podido compartir contigo. Pido disculpas por las demoras, los atrasos, los inconvenientes técnicos. Y bueno, un placer, la verdad, es muy agradable cuando se debate con respeto, con altura. Dios te bendiga grandemente y espero poder volver a compartir contigo en algún otro tema que desees. Adelante, Gina, nos despediste tranquila y ya cerramos este interesante debate. No se puede hablar nada sobre el tema. Sí, Ros, pues te agradezco, ¿verdad?, esta invitación, y pues a la misma vez también mucho gusto de haber tratado contigo. Y sí, claro, en el futuro, si se suscita otro tema, pues con gusto estoy. Y pues nada, pues ya nada más lo que queda es agradecer y pues desearte que pases una excelente noche. Y muchas gracias. Amén, muchas gracias. Y bueno, ya esto es todo. Muchas gracias a todos, como siempre. Bendiciones, buen descanso. El Señor los guarde, los bendiga abundantemente. Nos despedimos de Montevideo, Uruguay. Bye, bye, bye. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.